manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él. Les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Luis, desde la República Oriental del Uruguay. En esta oportunidad, luego de haber escuchado esta linda canción, basada en, podemos decir así, en San Agustín, ¿no? Hermosa canción, siempre lo he dicho, es una canción que yo utilizo mucho, la verdad me encanta la letra de la canción. Tarde te amé, te buscaba afuera cuando tú estabas dentro, muy dentro de mí. Buenas tardes, querido hermano Luis Antonio. Seguimos por acá. Bueno, yo quiero hacer como una pequeña respuesta, ¿no? Al hermano Juan Peña, y ya de paso a todos los hermanos que no conocen un poco el trasfondo de la doctrina del purgatorio, ¿no? Se desconoce mucho en el mundo evangélico lo que es la doctrina del purgatorio. Yo también antes desconocía totalmente de qué iba. Tenía una falsa idea, una falsa noción. Y yo hoy escuché al hermano Juan Peña, bueno, no solo escuché, sino que tuve un diálogo con él allí por un directo de TikTok. Y bueno, estuvimos ahí conversando y tuvimos un diálogo, pero escuché su postura sobre el purgatorio, o sea, lo que él concibe, lo que él piensa que cree la Iglesia Católica sobre el purgatorio, y realmente es una idea muy errónea, algo que yo también en algún momento pensaba que era el purgatorio, ¿no? Bueno, básicamente, para ir resumiendo, queridos amigos, les cuento. Según el hermano Juan Peña, el purgatorio sería algo así como algo que está parte de la gracia de Cristo, algo que está desligado de la gracia de Cristo. El purgatorio sería como un mérito que la persona va a realizar para poder completar la obra de Cristo en su vida, pero sin la gracia de Cristo, sin Cristo, ¿no? O sea, es como que vos vas al purgatorio para poder, por tus propias fuerzas o por tu sufrimiento, hacer aquella cosa que Cristo no hizo en vos, ¿no? Hablando así, a la mejor manera, podemos decir uruguaya, ¿no? A la mejor manera del uruguayo. Vos vas a ir al purgatorio y en el purgatorio, como Cristo no te salvó, como Cristo no... A ver, la gracia de Cristo no fue suficiente, como la gracia de Cristo no fue suficiente, como la gracia de Cristo no pudo salvarte, entonces vos vas a ir al purgatorio a salvarte. Te vas a ir a salvar, porque Cristo no te pudo salvar. Algo así, para que entiendan. Esa es la idea que tendría el hermano Juan Peña sobre el purgatorio, pero esa idea está totalmente alejada de la realidad de lo que es el purgatorio, del dogma o de la doctrina que sostiene, ¿verdad?, el purgatorio como, vamos a decir así, ¿no?, como un estado del alma, ¿no?, una transición, un estado por el cual el alma va a pasar y donde la purificación del alma será completada. Yo voy a leerles a ustedes lo que dice el catecismo católico. Tengo aquí. Catecismo de la Iglesia Católica, compendio y notas pastorales. Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? Les voy a leer lo que viene a ser el capítulo 32, que habla acerca de la purificación final o purgatorio, ¿ok? Dice así: los que mueren, escuchen bien, los que mueren en la gracia de Dios, pero no totalmente purificados,
sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la pureza necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y aquí se nos dan algunas citas. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 46. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 15. Mateo, capítulo 12, versículo 22 al 32. Y dice lo siguiente: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, escuchen, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todos los concilios de Florencia y de Trento, la tradición de la Iglesia haciendo referencia a ciertos textos de las Escrituras. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Habla de un fuego purificador. Después se nos cita un texto de San Gregorio Magno que dice así: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12, versículo 31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Ok? Ahora, queridos amigos, voy a hablar un poquito sobre el purgatorio. El catecismo sigue hablando sobre el tema del purgatorio, ¿ok? Sí, podés entrar, claro. Mónico, te invito, mirá. Dame un segundo. Ahí te invito. Dame un segundo que te busco aquí. Te busco. ¿Qué pasó acá? Ahí te estoy enviando el link. ¿Ok? Entra, Mónico. Me parece buenísimo. Muy bien. El catecismo nos habla del purgatorio. En ningún momento se nos habla de que el purgatorio es un lugar. ¿Ok? Primero eso. En ningún momento se nos dice que el purgatorio sea un lugar. El purgatorio básicamente es un estado, ¿verdad? Un estado. Es como un estado de transición, donde el alma va a ser purificada para que en plena santidad pueda entrar al gozo eterno, ¿verdad? Al cielo, a la redención final, para que pueda gozar de todos los beneficios, ¿verdad? Y de todas las promesas que Dios nos ha hecho. Entonces, ¿qué es eso del purgatorio? Es la purificación total de nuestra alma, para que de forma ya, podemos decir que inmaculada, pueda ahora gozar de todas las promesas de nuestro Dios. Pero quiero decir que el purgatorio no es algo que solamente los católicos sostengan. Hubieron protestantes y hay protestantes que creen en la necesidad de un purgatorio, como lo fue, por ejemplo, Lewis, un anglicano que también sostuvo la idea del purgatorio, y yo voy a dar cita, pero antes vamos a saludar a nuestro querido hermano Mónico, que se ha unido para contribuir con este pequeño video. Es una respuesta al hermano Juan Peña, y ya le vamos a hacer algún par de preguntas también a Mónico, aprovechándolo, ¿no? ¿Cómo estás, Mónico? Bendiciones. Bendiciones, hermanito Lisboa, y para los que están viendo también tu canal aquí, bendiciones a toditos. Está muy interesante el tema, incluso este tema a mí me encanta, es uno de los temas que a mí me fascina, hablar sobre el purgatorio o la santificación final, que es otro nombre que se le conoce al purgatorio.
Exacto. Yo te voy a hacer, te voy a comentar, ¿no? Lo que Juan Peña dijo sobre el purgatorio, y quiero que vos como católico me digas las observaciones que podés hacer sobre las declaraciones de Juan Peña. Por supuesto que yo voy a citar a Juan Peña porque fue en un video, en un directo de TikTok, no tengo la grabación ni nada por el estilo, pero te voy a citar más o menos lo que dijo Juan Peña, porque incluso muchos evangélicos piensan que es eso el purgatorio, ¿no? Juan Peña dijo lo siguiente, que el purgatorio contradice directamente las escrituras porque las escrituras nos hablan de que la salvación solamente es por Cristo y que el purgatorio sería como una salvación por fuera de Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué me puedes decir al respecto? Mira, es que el problema que pasa con Juan Peña, que yo se lo he explicado varias veces, pero él no lo quiere, o es que no lo quiera entender o se hace, una de las dos. Incluso yo le había hecho varios videos hace mucho tiempo. El purgatorio no es primeramente no es una segunda oportunidad para la salvación. Al contrario, los que van al purgatorio pues, son salvos, como tú lo leíste ahí en el catecismo. El purgatorio no es tampoco como dijo él, en ningún momento, es todo lo contrario. O sea, es a causa de la justicia, del sacrificio que hizo mismo Cristo en la cruz, es que es necesariamente y obligatoriamente que exista un purgatorio, que exista una santificación. O sea, ellos no pueden en ningún momento contrarrestar, por ejemplo, lo que dice en Hebreos 12, 6 al 11. En ningún momento lo contradicen, porque hay corrección, tiene que haber una corrección, y esa corrección es por causa del mismo Cristo. O sea, por el mismo sacrificio de Cristo es que tiene que haber una corrección. Y hay muchos textos bíblicos donde hablan de la santidad como ese método sufriente. O sea, ven acá, ¿quién duda que vivir en santidad no se sufre? O sea, nadie lo duda. Si alguien me dice a mí que vivir en santidad no es sufrido, entonces no está viviendo una santidad. No está viviendo la santidad. O sea, aquí hay algo que tienen que entender nuestros hermanos reformados y protestantes que no entienden lo que es el purgatorio. Si ustedes niegan que la santificación es una purificación, porque, o sea, la forma de que nos va santificando nuestro Señor tiene que ver, está envuelto lo que es una purificación, porque no está, lo dice bien claramente. Hay un texto que dice: despojámonos de estas cosas. Creo que está segunda de Tesalonicenses, creo que es, o de Timoteo, que dice: despojámonos de estas cosas que no nos sirven. En otras palabras, puedo buscarlo ya mismo, el texto lo voy a buscar para que se pueda entender. Hablando de los vasos nobles y los vasos viles, dice: despójense de esto. Y ese despojamiento conlleva una cooperación con la gracia misma. O sea, el hombre tiene que alejarse de las cosas que nos desvían de la gracia misma de Dios. Y eso no lo podemos hacer por nuestra propia voluntad. Digo, por nuestra propia fuerza. O sea, tiene que estar ayudado con la gracia. Por tanto, se sufre. El despegarnos de las cosas que son pasionales, que son de las carnes, es sufrido, señores. O sea, yo no sé dónde ellos dicen que no, si es que lo dicen. Pues esto mismo sucede en el purgatorio. Cuando ya tú estás en la gracia de Dios y mueres en gracia de Dios, como dice el catecismo, tú tienes que pagar las penas que tú dejaste. Por ejemplo, voy a poner David cuando pecó y confesó lo que había hecho, fue obligado, o sea, tuvo que sacárselo, el profeta tuvo que sacárselo a David, el pecado que había hecho, fue perdonado. Dios mismo lo perdonó. A través del profeta se lo dijo: tus pecados fueron perdonados. Lo que tú hiciste fuiste perdonado. Fue escuchado tu oración y fue perdonado. Pero tuvo que pagar una culpa. ¿Quién lo pagó? El más inocente. Su hijo. O sea, Dios pide retribución. Él perdona,
pero tienes que pagar las culpas. Eso nosotros lo creemos, por lo menos la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa lo creemos cuando confesamos. Nosotros confesamos nuestros pecados, pero tenemos que pagar ese mal que nosotros hicimos, tenemos que pagar. Tú no puedes dejar, después de un accidente de automóvil, tú no puedes dejar el auto, decirle a la persona, mira, perdóname, discúlpame. No, está bien, yo te perdono, qué sé yo, y irte por ir para abajo. No, tú tienes que pagarle los daños que hiciste. Pues eso sucede con Dios. Es lo mismo, Él te va a pedir una paga. Tú tienes que pagar esa culpa. Pues el purgatorio es para eso. El purgatorio es para eso. Es lo que tú, si en algún momento tuviste un pecado y lo confesaste, pero no te dio tiempo de pagar esa culpa, en ese estado del alma, sí lo vas a hacer. ¿Ok? Y lo más interesante, yo tuve un debate hace mucho tiempo con un señor, un pseudo pastor que está en las redes sociales, que ahora dice que es nestoriano y dice que estuvo diciendo en un tiempo, ya se retractó, de que la carne de Cristo es pecadora, que Cristo es pecador. Pero yo tuve un debate con él y cuando yo le demostré que en 1 Corintios 3, cuando se habla del fuego, no está hablando de un fuego literal, sino que está hablando del amor mismo de Dios, purificándonos, o sea, quitándonos esa culpa que tenemos, esa impureza que nos queda para poder entrar enteramente limpio y totalmente purificado, santificado, en otras palabras, hacia el reino celestial. Cuando yo le demostré que es Dios mismo quien está haciendo eso, el Señor se echó a reír porque él desconocía eso. Y hay textos, ese texto bíblico de los utensilios viles y los utensilios nobles, incluso utiliza los mismos elementos de materiales que se habla en 1 Corintios 3. Son los mismos materiales. Yo creo que tiene problemas de internet el hermano Lisboa, o se le fue la luz. Se me fue la luz. Ok, se le fue la luz. Eso no es, aquí está pasando también. Pasa que yo tengo unas placas solares. Pero el problema con el señor, el hermanito Juan Peña, es que desconoce que el purgatorio es parte, es a causa del mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que se le conoce también como la santificación final. Si él niega que la santificación es un método de purificación que Dios está haciendo en esta vida, entonces él no sabe lo que es santificación. O sea, él no lo sabe. Y eso es un problema grave. Yo entiendo que los reformados no tienen en una estándar muy alto lo que es la santificación. No lo tienen. Nosotros, la Iglesia de Cristo, sí lo tenemos. Y nosotros creemos que Dios utiliza esa forma para ir convirtiéndonos y haciéndonos cada vez imagen viva de Cristo. No hay una apariencia de imagen de Cristo, sino que nos va purificando, nos va convirtiendo cada vez, nos va transformando cada vez en imagen de Cristo, en un ser justo, verdaderamente justo. ¿Okay? No en un aparente justo o en una persona declarada justa meramente. No, nos va convirtiendo de esa forma. Y de eso trata el purgatorio. Por eso es que se utiliza 1 Corintios 3, se utiliza este texto donde habla de los utensilios viles y utensilios nobles, otros textos bíblicos donde implícitamente se habla de ese estado. Y es como dice el hermano Luis Lisboa, que no solamente la Iglesia Católica lo cree. O sea, el señor C.W. Lewis lo creyó. Bueno, él ya falleció. Exacto. Y hay otros más que lo han dicho. Exacto. Me gustaría, para añadir a tu comentario, me gustaría citar algo de lo que ha dicho Benedicto XVI, ¿sí? ¿Verdad? Sobre el purgatorio, ¿no? Dice, Benedicto XVI, él se pronunció en una oportunidad y señaló que
el purgatorio no es un elemento de las entrañas de la tierra. No es un fuego exterior, sino que es interno. Es el fuego que purifica las almas en el camino de la plena unión con Dios, afirmó el Papa, ¿verdad? Y el Papa, Benedicto XVI, en su momento, cuando se pronunció, ¿no? y dijo estas palabras, él hacía referencia a ese fuego interno que es producido por el Espíritu Santo. Es correcto. O sea, no es un fuego externo, dice Benedicto XVI, no es un fuego externo, es un fuego interno. No es un fuego que el hombre pueda producir. El hombre no va a producir un fuego propio para purificarse. Es el fuego del Espíritu Santo que por gracia de Cristo en la cruz se nos fue a nosotros otorgado por medio de las obras, o sea, por medio de la gracia. Y aquí voy a responder a lo que decía este hermano. Le voy a responder y tú puedes después señalar lo que te parezca conveniente. El hermano Ademar dice, mucha contradicción. ¿Cómo es eso que mueren en la gracia y tienen eterna salvación, pero en el purgatorio serán totalmente purificados? Te cito por si no escuchaste. Dice, mucha contradicción, hermano. ¿Cómo es eso que mueren en la gracia y tienen eterna salvación, pero en el purgatorio serán totalmente purificados? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? La contradicción no existe como tal. Lo que pasa es que existe una contradicción según la postura reformada. Porque según la postura reformada, la gracia es como algo que se recibe, ¿verdad? Algo puntual que vos recibís y quedaste limpio, quedaste santo, quedaste puro y ya, punto, se terminó. Pero para el católico, la gracia es como si fuera un paquete de cosas. Un paquete de cosas que Cristo nos deja a disposición para que nosotros, por medio de esas cosas, herramientas que son parte de la gracia de Cristo, es como un sistema de purificación. La gracia es un sistema de purificación que nosotros acogemos por la fe, como dice el catecismo, y cuando practicamos esas cosas, vamos nosotros apoderándonos y haciendo de lo que hizo Cristo en la cruz algo que nos salva. Por ejemplo, los 7 sacramentos son parte de la gracia de Cristo. El sacramento de la confesión es una herramienta de la gracia de Cristo. Es parte de la gracia de Cristo. La confesión es una herramienta de la gracia de Cristo. Cuando yo me confieso, mis pecados son perdonados. Entonces, eso es parte de la gracia. También, por ejemplo, la Eucaristía. Cuando yo participo de la Eucaristía, estoy participando de la gracia de Cristo, ¿verdad? Actualizando los beneficios del sacrificio de Cristo en mi vida. Y por ende me estoy salvando. ¿Pero me estoy salvando por medio de qué? Por medio de la gracia. La gracia que se me da a mí, ¿verdad? Mediante diferentes herramientas que yo tengo que aceptar y abrazar. El purgatorio es parte de esa gracia. Es parte de esa gracia. ¿Por qué? Porque no es por nuestros méritos que vamos a ir al purgatorio. Es por los méritos de Cristo. De hecho, el catecismo católico dice que son por los méritos de Cristo que nosotros por la fe tomamos, ¿verdad?, la redención, la justificación y la santificación. Por medio de la fe, los méritos de Cristo se nos otorgan. Y nosotros tenemos que empezar, y lo dice el catecismo, por el bautismo, ¿verdad? Porque allí en el bautismo nosotros somos regenerados. Y a partir de ahí, nosotros empezamos ¿a qué? A utilizar la gracia de Cristo para purificarnos, santificarnos y caminar en una progresión, ¿no? Es progresivo, una santificación y una justificación progresiva. De hecho, para muchos católicos, el purgatorio en realidad comienza en esta vida, porque ya desde el momento que nosotros empezamos a vivir una vida cristiana y empezamos a beneficiarnos de los sacramentos, como el perdón de los pecados, de la confesión, y como el de la Eucaristía y tantos otros, nosotros empezamos ¿a qué? A dejar atrás todo ese pecado que ha contaminado nuestra vida y empezar a tener una vida más pura, yendo, ¿verdad?, hacia la figura de Cristo, ¿verdad?
No sé si estás de acuerdo o tenés algo para agregar, querido hermano Mónico. Sí, lo que pasa, el problema de los protestantes es que ellos confunden la gracia. Nosotros entendemos que la gracia es algo que ya se está dando, se da, pero ellos lo creen que es un tiempo en el pasado y punto. No es constante. Nosotros creemos, como dice la Biblia, que la gracia se da, tiene un comienzo, o sea, la salvación, perdóname, la salvación tiene un comienzo y continúa durante toda la vida y está envuelta la santificación. Lo dice bien claro la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que entonces la santidad es un elemento importante para la salvación. Bien, por tanto, Dios utiliza su gracia para que el hombre libremente pueda moverse dentro de la gracia en santidad. Pero lo dice bien claramente el texto y lo voy a leer. Lo dice vamos a ver dónde está. Ok, déjame buscarlo rapidito. Claro que cómo se ve la cooperación aquí en la santidad y es la forma en que Dios está utilizando para purificarnos de lo que nos puede apartar de esa gracia misma de Dios. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 20 al 22. En la casa, bueno, dame buscar, es que tengo varias versiones, no sé cuál sería, cuál te gustaría entender, la Reina Valera. Vamos con la Reina Valera, de 1960. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Aquí la casa grande es una tipología de lo que es la persona misma. ¿Ok? Es la persona. En este caso está hablando de la persona misma. En utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ve que hay una voluntad del hombre. O sea, esta gracia está siendo ayudada. O sea, el hombre está siendo ayudado por la gracia, pero necesita que el hombre tenga que hacer algo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y mira lo que dice aquí: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, él no está diciendo, si quieres mantenerte donde debe estar, aléjate de todo eso. Huye de todas estas cosas. En otras palabras, purifíquese de los utensilios viles para que podamos llegar en ese juicio final, en esa muerte o el juicio personal, podamos llegar presentado con utensilios honrosos delante de Dios. Y mira qué interesante que utiliza los mismos materiales que está utilizando en 1 Corintios 3. Y en 1 Corintios 3 está haciendo referencia después de la muerte. Está hablando después de la muerte. Y eso lo podemos ver bien claramente. Déjame ver si lo tengo por aquí. 1 Corintios 3, busco rapidito. Primera de Corintios 3 dice: un día se verá el trabajo de cada uno. Bueno, hermano Luis, ¿cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo será ese día? ¿Alguien sabe cuándo es? El día en que va a ser visto todas las obras, el trabajo que nosotros hemos hecho. Cuando nos presentemos delante de Dios. Cuando la presento. Lo que ustedes llaman, incluso los hermanos evangélicos lo llaman, en el trono blanco. Así lo dicen, en el trono blanco. Nosotros decimos juicio personal. Bien, en el día del juicio. En ese día del juicio, dice bien claramente que todas nuestras obras van a ser presentadas. Se hará público en el día del juicio cuando todo sea aprobado por el fuego. ¿Ven que está hablando? Aquí el fuego es Dios. El fuego pues probará las obras de cada uno y utiliza los mismos materiales que está utilizando en 2 de Timoteo 2, 20, 22, hablando de las obras. Lo único que en 2 de Timoteo 2, 20, 22
habla de unos utensilios viles y otros que son honrosos. Y estos honrosos son plata y oro. Entonces los utensilios viles, ¿qué vienen a hacer? Paja, heno, cosas flamables que lo consume un fuego. Bien. Y es ahí donde está hablando, el mismo Pablo está diciéndote, señores, está habiendo una purificación durante toda tu vida, donde toda tu vida está viendo esa purificación. No es como el señor Ademar lo cree que es en un momento instante en el tiempo. No, te está diciendo en toda tu vida, desde el momento en que tú eres justificado inicialmente, seguirás siendo purificado por el Espíritu Santo, que es Dios, toda tu vida hasta, no de cuando mueras, sino hasta un poco después. El asunto es que no todos van a tener eso. Y lo dice ya en el versículo 15. Algunos van a morir con los materiales honrosos, otros van a tener materiales que son menos honrosos. Pero esos materiales van a ser consumidos, se convierten en ceniza, como dice en 1 Corintios 3, versículo 15. Se convierten en ceniza, es una alegoría. O sea, no es literalmente que es así. Pero lo que está diciendo es que se van a volver nada, se desaparecen. Entonces tú entras purificado. Si no mal me acuerdo, Santo Tomás de Aquino, creo que Santo Tomás de Aquino hacía una alegoría con lo que es la armadura. No sé si usted lo ha leído, hermano Luis, eso de la armadura. Dice que va a haber algunos que van a tener una armadura de oro completo. Y cuando pasa a través del fuego de Dios, esa armadura va a brillar mucho más. Obviamente, cuando tú pasas por un fuego intenso, el oro, tú lo vas a ver que va a brillar mucho más. O sea, va a ser más brilloso. Pues él dice que esas personas van a pasar así. Pero hay algunos que van a tener una armadura de paja o de madera. ¿Qué va a pasar? Cuando pasa por ese fuego, esa armadura se va a consumir, se va a quemar completamente, pero tú no vas a sufrir daño. Tú no vas a sufrir daño. La armadura que se convierte en ceniza, pero tú vas a poder pasar. Esos son alegorías para indicar esa santificación final. Recordemos además que estamos hablando de la santificación. Y la santificación es necesaria para la salvación, a diferencia de los reformados que no la creen así. Pero la santificación es necesaria, es muy necesaria. Y está envuelta, como dice el señor Spurgeon en uno de sus libros, que la santificación sí envuelve la cooperación con la gracia. Lo dice bien claramente. Así que. Exactamente. Entonces, yo creo que realmente hay mucho desconocimiento, ¿no? Sobre lo que es el purgatorio. Y también, claro, esto va relacionado porque va de la mano con la justificación, la santificación, ¿no? Va de la mano. Al protestante se le hace difícil porque él tiene una idea de lo que es la justificación, la santificación, muy distinta a la del católico. Por ejemplo, el hermano, aquí un hermano comentando, dice que, mira, dice así, dice, no, estimado, la gracia es una obra completa en Cristo. No, eso de que la gracia que te puede hacer eso no es gracia, hermano Luis, y usted lo sabe. No, ya lo demostré. Yo lo único que sé es que estaba equivocado en ese aspecto cuando era protestante. Pero después él dice, ¿no? Todas las cosas que mandan a participar no es para salvarte, sino porque ya eres salvo. Ahora, mira lo que dice el texto, este texto, mira, creo que es el libro de Efesios. Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Voy a leerlo. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, ¿verdad? El apóstol Pablo le está pidiendo a los cristianos que ya no anden como andan los gentiles. O sea, si para Pablo la salvación ya cambia a la persona, ¿por qué Pablo le va a pedir que no se comporten como los gentiles? Pablo tendría que haber dicho, Dios, yo no le puedo pedir a ellos que ya no se comporten como los gentiles, porque eso solamente tú lo haces. No, Pablo le está diciendo a los hermanos efesios que
no anden más como los gentiles. Se lo está pidiendo Pablo, es una orden, es un mandamiento. No anden ya como andan los gentiles. Y dice después, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Si nosotros nos ponemos a pensar en estas palabras de Pablo, es evidente que Pablo lo que le está diciendo, a ver, lo voy a decir de forma muy criolla, muchachos, ustedes son cristianos, ya no anden como andaban antes, como andan los gentiles que están perdidos. Básicamente, no se pierdan, no anden en la perdición, no anden en la perdición, no anden en la tiniebla. Ustedes son cristianos, deben de andar en la luz. Pablo se lo está pidiendo. Ahora, dice, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Voy a saltar. Y dice, pero vosotros habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Escuchen, en otra traducción diría, despójense del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo básicamente, querido Mónico, le está diciendo a los hermanos, ¿verdad?, de Efesio, a los efesios, a los hermanos de Efeso, le está diciendo, ya ustedes son cristianos, no vivan como los mundanos, no vivan como los impíos, despójense, se los pide a ellos. Pablo tendría que decir, no, yo no puedo pedirle a ellos que se despojen del viejo hombre porque eso lo hace solamente Dios. El hombre no puede despojarse del viejo hombre. Si el hombre no puede despojarse del viejo hombre, entonces Pablo estaba equivocado. Pablo no entendía lo que era la gracia de Dios. Pablo no entendía lo que era la justificación. ¿Por qué Pablo les pide a los hermanos de Efeso que se despojen del viejo hombre? ¿Qué me puede responder al respecto, querido Mónico? ¿Cómo es que Pablo, si la gracia de Dios fuera como dicen ellos, que es algo que es una obra solamente de Dios, que no se pide colaboración, que las obras de los hombres no tienen nada que ver, entonces, ¿por qué Pablo les pide a ellos que se despojen del viejo hombre, querido Mónico? Así es, lo dice bien claramente también indirectamente en 2 de Corintios 6:1, creo que es, que dice, no, cooperando con Dios, o sea, con la gracia misma de Dios, no rechacen o no hagan inútil la gracia de Dios. O sea, lo dice bien claramente, no hagan inútil, o sea, no lo hagan inútil. Por alguna razón están las advertencias de Pablo. ¿Cuál es el problema? El problema que pasa con estos reformados es la mentalidad la mentalidad calvinista, porque Calvino era un abogado, hay que decirlo así, era un abogado. Y esa mentalidad abogada fue traspasada a estos hermanitos. Y ellos lo están viendo de esa forma. Como Dios hizo una declaración, ya tú eres justo, tú eres salvo, es muy difícil que se eche para atrás Dios. Porque Dios entonces estaría contradiciéndose él mismo. La Biblia no me presenta eso. La Biblia me presenta que tú eres justo, una persona totalmente justa, porque Dios te ha cambiado el alma completamente. Te ha hecho una criatura nueva, y al ser una criatura nueva, eres justo. Y cuando eres justo y eres santo, como dice el texto que le enseñó el hermano Luis Lisboa aquí, entonces él te declara. Pero ¿cuál es la situación? Que la santificación necesita una cooperación del hombre. Y sin santidad nadie va a ver al Señor. Ese es el problema que tienen los reformados. Mientras los reformados dicen, nosotros vivimos en santidad porque así lo ha dicho Dios y lo ha indicado Dios, nosotros nosotros entendemos que esa santidad es necesaria para poder llegar. Y lo voy a evidenciar con un texto muy sencillo.
un texto que lo han pasado muchas veces de alto y no sé por qué razón. Bueno, voy a dar dos textos, si me da el permiso el hermano Luis de tomarme el tiempito. Voy a dar los dos textos. Vámonos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Está muy interesante ese texto de Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8. Estamos hablando de Segunda de Corintios, Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 3, 15, ¿verdad? Que habla sobre el juicio. Mira lo que dice en Romanos 2, 6 y 8. Porque él, quien Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras, a lo que por la perseverancia en hacer el bien, eso es vivir en santidad, señores, que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, él les dará vida eterna. Mientras los protestantes dicen, nosotros tenemos ya la vida eterna como un método ya completado en el futuro, en el pasado, nosotros creemos que aunque nos va dando esa justicia inicial, nosotros creemos que se lo dará al final de nuestras vidas, como lo dice en Romanos 2. Mira lo que dice, continúa. Porque él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, él les dará vida eterna. Pero para los que son faciosos y no obedecen a la verdad, o sea, están constantemente desobedeciendo a la verdad, y cuando dicen que no obedecen a la verdad es porque conocieron a la verdad. Tú no puedes ser desobediente de la verdad si no conoces la verdad, si no eres un cristiano. Pero bueno, sino que obedecen a la maldad, habrá ira y furor. Y dice en el versículo 13, dice los hacedores de la ley, y aquí está hablando de la ley de Cristo, no está hablando de la ley mosaica, que son los preceptos y todas las cosas, serán justificados. Ese serán significa en el futuro. Por eso es que nosotros creemos en ese estado final o esa santificación necesaria para algunos, no para todos. Que quede bien claro. Son para algunos. Esa santificación final. Otro texto muy interesante donde envuelve esa santificación como necesaria y requisito para la salvación está en la metáfora o en la parábola de los talentos. Vamos a buscar la parábola de los talentos. Mira qué interesante. Eso está en Mateo 25, perdóname. Mateo 25. Mientras tanto lo buscas, voy a citar al protestante Lewis. C.W. Lewis, creo que se llama. Exacto. Voy a citar, querido hermano Ademar, mirá, para que veas que no es un tema solamente de los católicos. Hay protestantes eruditos, hubieron y hay eruditos protestantes que creen en la necesidad de un purgatorio. Voy a citar a un anglicano, como lo fue Lewis, un gran teólogo, un teólogo que es respetado por católicos, por protestantes, porque la verdad fue un gran teólogo. Ahora, dice así Lewis, dice lo siguiente, él escribió un libro donde estaba conversando con un amigo imaginario, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese comentario, que él conversa con un amigo imaginario, él dice lo siguiente, ¿no? Dice, ahí va. Vamos a leer aquí. Dice así, por supuesto que rezo por los muertos, escribe Lewis. O sea, Lewis oraba por los muertos, al igual que los católicos, los ortodoxos y algunos anglicanos, incluso hay luteranos que oran por los muertos. Y esto viene desde antes de Cristo, ¿no? Porque los judíos también oran o rezan, piden por los muertos. Dice así, la acción es tan espontánea, tan inevitable, que solo el caso teológico más compulsivo en su contra me disuadirá. Cuando su amigo ficticio lo desafía, diciéndole que solo defiende la doctrina católica del purgatorio, responde claramente, bueno, supongo que sí. Yo creo en el purgatorio. Continúa explicando que, en su opinión, la doctrina católica
del purgatorio se había deformado en el siglo XV y que tanto las versiones anteriores, por ejemplo, la visión de Dante del purgatorio, como las versiones modernas, por ejemplo, la visión del beato John Henry Newman, son más palpables. O sea, Lewis dice que estas visiones son sobre el purgatorio, o sea, las ideas sobre el purgatorio son más tangibles, ¿no? Como más fáciles de entender, ¿no? Dice, nuestras almas, dice Lewis, nuestras almas exigen purgatorio, ¿verdad? Continúa en su defensa. Dice que piensa que no sería muy amoroso que Dios nos llevara al cielo a pesar de todos nuestros apegos al pecado. ¿No deberíamos responder con sumisión, Señor? Si no hay objeciones, prefiero que me limpien primero. Puede doler, lo sé. Aún así, Señor, llévame y purifícame. En cuanto a dice así, en cuanto así piensa que el purgatorio es doloroso, da una respuesta del sentido común muy al estilo de Lewis. Asumo que el proceso de purificación normalmente implicaría sufrimiento, en parte por tradición, en parte porque la mayor parte del bien real que se me ha hecho en esta vida lo ha involucrado. Es interesante lo que dice Lewis, porque cuando él termina, y es un protestante, cuando Lewis termina dice, por tradición creo que el purgatorio es algo doloroso, por la tradición de la enseñanza, ¿no? Y por lo que la propia experiencia sobre todo lo bueno que yo he recibido, porque todo lo bueno, de alguna manera, me ha dado dolor. Porque, a ver, la santificación, la purificación, la vida cristiana es buena, es nuestra salvación, pero no podemos nosotros decir que es una vida fácil, sin dolor, sin sufrimiento, como tú decías. Para Lewis, el hecho de que nosotros seamos personas que vivamos una vida en santidad conlleva dolor y sufrimiento. Conlleva. El hecho de que nosotros seamos cristianos requiere dolor y sufrimiento. Tenemos que estar dispuestos a sufrir, a padecer el precio de ser cristiano. Y Lewis dice, la experiencia, la tradición, me enseñan que todo lo bueno, de alguna manera, viene también por medio del dolor. Entonces, ¿cuál es el problema de que yo vaya al purgatorio, cuando en realidad yo tendría que asumirlo de forma sumisa, asumirlo de forma humilde y decir, Señor, antes de llevarme a tu presencia, purifícame completamente? Por supuesto, en el purgatorio, según Lewis. Yo te voy a decir una cosa, a mí no me gustaría pasar el purgatorio, pero si hay que pasarlo, hay que pasarlo. Mira, él me indica, el hermanito de Mark Quinn dice que se le fue otra vez la lundito. Dice que verifique, dice, Mónico, capítulo 2 Romano está complicado totalmente, fuera de contexto. Termina de leer toda la carta de Romanos, la ley completa, por eso es que estoy diciendo que no está fuera de contexto. Y te lo voy a probar solamente con el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, mira qué interesante. Voy a coger eso para después leerte el tema. Mira lo que dice en el versículo 12. Obviamente él te está diciendo, ustedes están en el espíritu, no viven en la carne, no es como los otros que viven en la carne, pero mira las advertencias que dice Pablo en el versículo 12. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven, o sea, hay una posibilidad, si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán. O sea, en otras palabras, es necesaria la santificación. Dar muerte es alejarte de todas esas cosas que te apartan de Dios. Eso es la santificación. Y te está diciendo que hay una cooperación con la gracia. O sea, eres tú que tienes que dar muerte, alejarte de todo eso. Exactamente. Bien, ahora, voy a leer el... Sí, lee el texto. Voy a leer ahora el texto, el otro texto que yo había dicho, que es el de la parábola de los talentos. Mira qué interesante esta parábola de los talentos. Muchos de los reformados dicen que solamente los que van a ser condenados son los elegidos, que estos elegidos pues no necesariamente son creyentes, verdaderos creyentes, pero vamos a ver cómo
y esta es la pregunta que se deben de hacer estos hermanos. ¿Cómo es posible que estas tres personas que va a ser nombrada aquí en esta parábola de los talentos poseen talentos? Porque solamente, según la analogía que se está haciendo, la tipología que se está haciendo, los únicos que pueden tener talento o tener los dones del Espíritu Santo son los cristianos, los que tienen ya el Espíritu Santo. Eso es así. ¿Cómo es posible que estos tres personajes lo tienen? Voy a leerlo, vamos a leerlo. Dice: escuches también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarle todas sus pertenencias. Aquí está haciendo una analogía de Jesucristo. Jesucristo con la iglesia, con los apóstoles. Bien. Al primero le dio 5 talentos de oro. A otro le dio 2. Y al tercero solamente 1. A cada cual según su capacidad. Después se marchó. O sea, cuando dice su capacidad, señores, está hablando de algo propio que la persona tiene. O sea, en otras palabras, no es como un muñeco que va manipulando al hombre. No, el hombre tiene una capacidad. Bien. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro tanto y ganó otros 2. O sea, fue duplicado estos dos casos. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. En otras palabras, no hizo nada. Lo escondió ese dinero. Ni lo duplicó, no hizo nada, no lo invirtió en algún negocio para duplicarlo, nada, ni triplicarlo. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores y le pidió cuenta. Estamos hablando aquí de una alegoría del juicio final. Fíjate como en Romanos 2 hablamos de juicio final, como en 1 Corintios 3 hablamos del juicio final, como en 2 de Timoteo también hablamos del juicio final. ¿Okay? En versículo 20, el que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos. Esto es lo que dice en Romanos 2, capítulo 18, que fue lo que leímos, que cuando cada cual dará cuenta de sus obras. ¿Okay? Aquí este servidor está dando cuenta de lo que hizo, ¿sí? a su señor. El patrón le contestó: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Versículo 22. Vino después el que recibió 2 y dijo: Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2 más que gané con ellos. El patrón le dijo: muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo, o sea, estaba en el mismo estatuto de los otros 2, en el mismo nivel, mismo talento. El Señor le confió. Muy bien. Señor, yo sabía que eres hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado. En otras palabras, en él sembró porque le dio talento. Pero él está aceptando, este siervo está indicándole que él va a recoger también en donde no ha sembrado. ¿Okay? En aquellos que no se ha sembrado. Bueno, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Mira qué interesante cómo hace esta alegoría. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tiene lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso. Aquí le dicen malo y perezoso, señor. Malo y perezoso. No se preocupó de su santificación. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías de haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso, yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entrégueselo al que tiene 10. Porque el que produce, se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no produce, que no dé fruto, como dice en Juan 15, se le quitará hasta lo que tiene. Juan 15 también es una alegoría. Quien en mí no dé fruto, será cortado. Y a ese servidor inútil, échelo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y rechinar del diente. Esto es llorar y rechinar del diente, es una alegoría de lo que es el infierno. Échelo afuera. Así de sencillo. Está más que claro que la santificación es necesaria y para nosotros, para la iglesia de Cristo, la iglesia católica,
entendemos que es una justificación progresiva. ¿Ok? Claro, la justificación inicial es completa. Se te perdona los pecados. No te declara perdonado. No, te limpia, como dice la Biblia. Te limpia totalmente el alma. El alma la tiene sucia. La tiene no deseable a los ojos de Dios. Pues, ¿qué hace Él? Te la limpia. Eso a través del bautismo. Nosotros queremos que a través del bautismo se limpia esa alma. Bien. Y comienza un proceso de crecimiento en esa justificación, en el cual será al final de los tiempos, como dice en Romanos 2, que está la totalidad. Y eso se llama santificación. Y el purgatorio es la santificación final de algunos creyentes, que quede claro. No estoy diciendo que todos los creyentes vamos a pasar por ese proceso. Hay algunos que van a ser encontrados como un utensilio directamente, un utensilio noble, y no necesariamente va a pasar un purgatorio. Va a pasar por el fuego, pero no va a pasar un purgatorio. Exacto. Me hiciste acordar a una pregunta que me hicieron en ese directo. Un hermano dice, a ver, decía el hermano, ¿cómo es que van a ir algunos al purgatorio y otros no? ¿No? Como diciendo, ¿cómo es eso? A ver, y decía el hermano, ¿no? Decía, ¿qué cristiano va a estar perfecto y santificado completamente como para no ir al purgatorio? Dice, según los católicos, todos tendrían que ir al purgatorio, porque todos serían imperfectos. Otra vez, el hermano partía desde una concepción más evangélica, ¿no? De una idea más evangélica, porque nosotros como católicos, creo que tú estás de acuerdo conmigo, creemos que, por ejemplo, si la persona antes de morir, supongamos, está en el lecho de dolor, tuvo una vida bastante cristiana, ¿no? Una vida que siempre estuvo ahí, participando de la Eucaristía, confesándose. Y en el último momento viene el sacerdote, le da la Eucaristía y se confiesa, incluso recibe los sacramentos, y no tiene algún pecado venial o cosas por el estilo, perfectamente no va al purgatorio, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso la iglesia no se mete al juicio de Dios. Eso lo va a saber Dios cuando vaya a enjuiciar a este hermano. Pero sí reconocemos que hay hermanos que tienen un grado de santificación bien elevado. ¿Entiende? Y eso, como dice en 2 Timoteo, se le ve como vasos de usos nobles. O sea, vivieron y murieron como vasos de usos nobles. No significa que o sea, todos vamos a pasar por el fuego. Todos. Lo dice en 1 Corintios 3, versículo 14 y 15. Todos vamos a pasar por ese fuego, pero no todos vamos a sufrir pérdida. Cuando decimos que sufre pérdida es que no va a haber una purga. ¿Okay? No va a haber una eliminación de esas obras que no son necesarias para el reino de los cielos, para el cielo. ¿Ok? José María, me imagino que esa imagen es luterano. No, él es reformado, pero es un reformado bastante preparado, la verdad, muy preparado. Él dice lo siguiente, no puedo poner el mensaje completo, pero él dice, bendición hermanos, les dejo por acá mi humilde opinión. La obra de Cristo en la cruz fue completa, puntual y perfecta. Pero eso no quita que no tengamos que santificarnos. El hecho es que el Espíritu Santo es quien nos lleva a esa santificación. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros creemos que la santificación que hace el católico tiene que sí o sí venir por parte del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Los reformados creemos en la santificación para ver a Dios, pero nosotros creemos que esa santificación nos lleva al Espíritu Santo. Bueno, aquí podríamos tener alguna discrepancia, aunque estamos de acuerdo. Yo creo que el punto es que para los reformados, sí o sí, una persona que tiene el Espíritu Santo va a santificarse, inevitablemente. Mientras que para el católico, no necesariamente. Una persona puede tener el Espíritu Santo, ofenderlo a tal punto de que incluso ya pierda esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, aquí tendríamos una discrepancia, ¿no? Después dice, pero nosotros creemos que esa santificación nos lleva el Señor, y que solo el Señor
que nos lleva a santificarnos. Añado, creo que la Biblia habla del purgatorio. Pablo mismo lo expresa y aquí él va a citar justamente el pasaje que tú citabas. Entonces, para el hermano José María, que él es un pastor también, es un pastor de acá de Uruguay, de hecho, es un colega, o fue colega amigo, pero sigue siendo mi amigo, sigue siendo mi amigo, 2x3 me visita. Él también sostiene que la idea del purgatorio es algo bíblico. ¿Sí? Al igual que un profesor que es de aquí de Uruguay, traductor de sociedades bíblicas y de la Biblia textual, ha trabajado en muchas traducciones, también cree que necesariamente se requiere de una purificación post-mortem. Este es un profesor de teología, un erudito en lenguas griegas, y él dice, traductor de la Biblia textual, cree que necesariamente se requiere una purificación que él llamaría como purgación post-mortem. ¿Qué te parece, Mónico? Es muy interesante, incluso no es el único. O sea, yo he sabido unos cuantos que ya han tomado esa postura. Porque es que es inevitable. O sea, es inevitable negarlo. Si creemos que por el Espíritu Santo estamos siendo durante esta vida purificados para que podamos ser totalmente santos y perfectos delante de los ojos de Dios, tenemos que creer que eso se extiende incluso después de cuando tú mueras. Obligatoriamente tienes que aceptarlo. Claro está que algunos hermanos reformados, como dice el hermano Luis, ellos consideran que la santificación es sí o sí. O sea, aquí no envuelve la voluntad del hombre para nada. O sea, es como si estuviesen tomándote la gracia y estuviese obligándote a llevarla allá. Pero no es lo que presenta la Biblia. Incluso el señor como dije bien claramente, que no me acuerdo dónde está exactamente en qué libro, pero el señor Spurgeon lo dijo, que la santificación envuelve lo que es la voluntad del hombre, o sea, la cooperación del hombre con la gracia. Y obviamente, si tú, estando cooperando a Dios, mueres, y es como dice el catecismo, si mueres con un pecado mortal, no hay purgatorio que te salve. No lo hay. Por eso es que nosotros, la iglesia nos pide, por eso es que nosotros creemos que los sacramentos son el medio por el cual se imparte la gracia santificante hacia el hombre. Y uno de los sacramentos importantes en cual se imparte esa gracia santificante es la confesión. Si tú eres constante en la confesión y hay remordimiento, que quede bien claro, señores. O sea, la confesión no es tú ir a pararte allí, ay, Señor, yo he pecado, qué sé yo, y al rato tú haces lo mismo. ¿De qué sirve? O sea, tú tienes que tener un arrepentimiento de lo que tú hiciste. Si hay un arrepentimiento sincero, esos pecados por el mismo Cristo, a través de su siervo o el ministro, que ha dejado, que es el presbítero, se administra ese perdón. Obviamente tiene que haber una paga de esa culpa, de ese mal que tú hiciste. Tiene que hacerlo. ¿Ves? Y eso es lo que hablamos de la purgación o de la eliminación de esas obras ingratas después de la muerte. Esa paga o esa culpa que todavía tú sigues arrastrando y que aquí en la tierra no la has pagado. La culpa, moriste en gracia, pero estamos hablando de la culpa. Esa culpa es necesaria que tú la pagues, porque para Dios tanto el pecado como la culpa, o sea, el mal que tú hiciste, el daño que tú hiciste, es un requisito para ser eliminado para poder entrar. Tú no puedes, señores, tú no puedes entrar en el reino de los cielos solamente perdonado. Tú tienes que reparar el daño que tú hiciste. Tienes que repararlo, porque para Dios van juntos. Y esa es la crítica que nosotros tenemos con los reformados. Nosotros no vemos en los reformados esa paga de culpa por ningún lado. Nuestro Dios nos perdonó. Claro que sí. Pero ¿y el daño que tú hiciste? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a reparar?
van juntas. Lo vimos vi un ejemplo, hay muchos ejemplos más, pero di el ejemplo de David. David fue perdonado, pero tenía que pagar esa culpa. Lamentablemente lo pagó, el que menos culpa tenía, que fue el hijo. Tuvo que morir. ¿Y qué tuvo que hacer David? Aceptarlo. Y eso es lo que nosotros hablamos del purgatorio. Yo quiero darle algo que dijo, está en este libro, el hermano Scott Hahn, en su libro Regreso a Roma, dijo algo muy interesante con respecto al purgatorio. Mira qué interesante lo que dijo. Dice: la Biblia muestra cuántas veces Dios se reveló a su pueblo por medio de fuego para renovar su pacto con ellos, como horno humeando y una antorcha de fuego en Génesis 15:1. En la zarza que ardía en fuego con Moisés, Éxodo 3:2. En una columna de fuego para los israelitas, Éxodo 13:21-22. En el fuego celestial que consumió los sacrificios de David, Primera de Crónicas 21:26. Salomón 2, en Salomón 2 Crónicas 7:1 y Elías, Primera de Reyes 18:32. Y las lenguas de fuego en Pentecostés. Cuando Hebreos 12:29 describe a Dios como fuego consumidor, no está necesariamente hablando de su rabia. Existe un fuego del infierno, pero existe un fuego infinitamente más fuerte en el cielo. Mira lo que dice él aquí. Lo que dice aquí él es Dios mismo. Fuego es Dios mismo. Entonces, fuego se refiere al amor infinito de Dios más que a su rabia. Su naturaleza es como un horno de amor. Por eso la escritura se refiere a los ángeles que están más cerca a Dios como serafines, que literalmente quiere decir los que arden en hebreo. Y por eso Pablo describe en 1 Corintios 3:13 que todos los santos tienen que pasar por el juicio del fuego cuando la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Obviamente no está hablando del fuego del infierno, porque son los santos que son juzgados. Él está hablando de un fuego que les prepara para vida eterna con Dios en el cielo. Entonces el propósito de Dios es manifestar, revelar si las obras son puras, como le ponen paréntesis oro y plata, o impuras, madero, heno y hojarasca. El versículo 15 muestra que algunos santos, quienes irán al cielo, pasarán por fuego y sufrirán si la obra de alguno se quemare. Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. El fuego es para purificar, purgar a los santos. Es un fuego purgatorial, uno que purifica y prepara a los santos para ser envueltos en el fuego consumidor del amor de Dios para toda la eternidad. Y esto lo dice Scott Hahn, que era reformado. Él era reformado anteriormente, era un hombre reformado. Y creo que él tiene doctorado en teología, si no me acuerdo. Creo que sí, ¿verdad? Él era profesor de teología, siendo reformado en universidades de renombre. Sí. Y esto lo dice él bien claramente. Cuando yo le dije algo así al señor que yo te dije que es el pseudopastor, que decía que decía que ya se retractó, pero gracias a Dios, pero no se retractó de otras herejías, donde le conseguimos más de 27 herejías. Cuando yo le dije esto, ese señor se echó a reír porque él decía, tú me estás diciendo que Dios, que el fuego ahí es Dios. Y yo le digo, sí, Dios es el amor mismo de Dios. Él se echó a reír porque desconocía eso. Exacto. Pero es como lo dice el Papa, ¿no? Benedicto XVI. Sí. No es un fuego exterior, no es un fuego que está en el centro de la tierra ni nada por el estilo, sino que es un fuego interior que viene del Espíritu Santo mismo. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, tiene coherencia con lo que dice el hermano, ¿no? Ahí va, Scott. El hermano Scott va en la misma sintonía que Benedicto XVI, un gran teólogo, ¿no? Por hecho, cualquiera de los dos, porque Benedicto XVI, ¿no? Y si no mal me acuerdo, el Papa Juan Pablo II dice en uno exactamente lo mismo también. Sí, dice lo mismo, pero él añade en otra encíclica que el purgatorio comienza en esta vida. Exacto. Sí, hablando de la santificación. Claro. De eso está hablando. Y todo viene por medio de qué?
por medio de la obra del Espíritu Santo, porque acá es donde muchas veces no entienden la mentalidad del católico. El católico no dice que, a ver, yo me purifico yo mismo sin Dios. Eso es imposible. Cuando yo hago las obras que Dios me pide, exacto, cuando yo hago las obras que Dios me pide, yo lo que estoy haciendo es aceptando, básicamente, los beneficios de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? Que si yo practico las obras que Cristo preparó para nosotros y yo practico los sacramentos, ese fuego purificador va a purificarme a mí de mis pecados y me va a hacer a mí una nueva criatura. Cada día yo voy a asemejarme más a la altura de Cristo, pero no simplemente por mis fuerzas, fuera de Cristo y fuera de Dios. No, es que es imposible. De hecho, el catecismo católico es muy claro. El catecismo católico nos dice que es necesaria la gracia de Dios para poder nosotros iniciar en ese camino de justificación. Sin la gracia de Dios, nadie se podría levantar, ¿verdad? Y apegarse a la gracia de Dios. El catecismo es muy claro, querido Mónico. Por lo tanto, cuando dicen que el católico cree en la salvación por obras y que se desliga de la gracia de Cristo, eso es una falacia. Así es. Yo creo que lo dicen más bien porque no conocen la doctrina católica, no porque tengan una maldad de querer inventarse eso, ¿no? Sino simplemente porque no conocen lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Así es. Aquí está escribiendo David Tavilo que tenemos un récord de charlas muy interesantes desde anteriormente. Está diciendo que el señor Charles Fuente, yo leí ese artículo de Charles Fuente y recurrió a muchos muñecos de paja porque no entienden lo que es el purgatorio. Así es. Totalmente de acuerdo. No, de hecho también hizo un video. Incluso yo me atreví a responderle hace mucho tiempo, yo le respondí y él no volvió a responderme. Exacto. Porque él desconocía todo eso. De hecho hizo un video sobre la virginidad perpetua y también... Se le fue la luz. Se le fue otra vez. Tiene un problema serio de luz. Okay. Ahí está. Hizo un video sobre la virginidad perpetua y dijo un montón de falacias. Por ejemplo, que el teólogo católico Meyer no creía en la virginidad perpetua, que todos los católicos ahora estaban negando la virginidad perpetua, que como que ya no es un dogma, un montón de cosas que no sé de dónde sacó esa información porque no existe, ¿verdad? Meyer fue un mariano y creía en la asunción de María, solo que sacan de contexto una obra que no era teológica, sino más bien de la rama de la historia crítica, que se llamaba el Cristo histórico, que son 3 tomos. Pero no solamente en el Cristo histórico, Meyer habla sobre que es difícil creer en la virginidad perpetua, sino incluso en esa obra dice que es difícil que los judíos acepten el hecho de que una virgen diera luz. Porque correcto. Para los judíos, la virgen más bien podría hacer referencia a una joven que era virgen al momento de desposarse y que Jesús el Mesías sería el primer hijo de una mujer que había sido virgen, pero que no era virgen en el momento de quedar embarazada. Y también dijo que era difícil de creer que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista, que era difícil de ubicar a Jesús en Belén, un montón de cosas que tiene razón Meyer. Desde la historia, ¿verdad? Sacando la tradición católica desde la historia, si nosotros empezamos a querer reconstruir con lo poco que tenemos de la historia de Jesús, vamos a tener un Jesús, lo dice Meyer en el prólogo, él dice así, este libro no trata de los dogmas o de una obra teológica. Dice Meyer, no esperen encontrar en esta obra al Jesús bíblico, al Jesús que caminó por las calles de Jerusalén. Aquí yo les presento a un Jesús fabricado en laboratorio. Mirá, para que vos te des cuenta, ¿no? Meyer dice, aquí yo les presento a un Jesús fabricado en laboratorio, no el Jesús que vivió en las calles de Belén y que caminó por Palestina. Lo dice Meyer, no es una obra teológica. Yo ahí no puedo hablar mucho porque de verdad que no he leído el libro, pero
sí me han llegado comentarios sobre ese libro en un grupo donde estoy integrado, y créeme que estaría muy interesante comprar el libro. Estaría muy interesante. Son 3 tomos, están gruesos, pero están buenos, pero no es una obra teológica, ¿eh? Tiene que ver más bien con la idea de mostrarnos lo que tendríamos nosotros de Jesús si nosotros hiciéramos una reconstrucción histórica sin tomar en cuenta, claro, sin tomar en cuenta la tradición católica o la teología. Claro, solamente tomando algunos datos que existen por ahí y tratar de reconstruir a un Jesús estrictamente histórico. Por eso se le llama crítica. Es una obra crítica histórica del Jesús histórico. No es una obra teológica. Hay algo que me gustaría, antes de partir, porque ya tengo que irme a cenar. Hace unos par de días, si no me acuerdo, el señor Salvador Barragán tuvo un debate con respecto a este tema del purgatorio. Y él indicó que el purgatorio viene a partir de la herejía de la apocatástasis de Orígenes. No, señor. Toda desviación doctrinal es un aumento de una doctrina ya dada en la iglesia. ¿Okay? Y la apocatástasis es una desviación de lo que era y lo que se conocía antes como el fuego de purificación. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, hermano, ¿vivió antes que Orígenes? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, claro. Vamos a leer a Clemente de Alejandría. Dice: el creyente, esto está en su obra, Clemente Stratomata, libro 4, numeral 14. Y esto lo estoy cogiendo de la página del hermano Miguel Arraiz, para que quede claro. Bien. Aunque yo tengo el libro, pero se me hizo más fácil en estos momentos conseguirlo aquí. Pero anyway. Dice, el creyente, y esto está hablando de lo que sufre el alma después de la muerte, ¿ok? Ese es el contexto que está hablando. El creyente a través de gran disciplina se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor. Mira lo que dice, a la mansión mejor que la anterior. Pasa al mayor de los tormentos, tomando sobre sí el arrepentimiento de las faltas que pudiera haber cometido después de su bautismo. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Y estos castigos complementan el curso de la expiación y purificación de cada uno. Está hablando a través de la santidad. Y esto es mucho antes de Orígenes. ¿Okay? Sí, nosotros estamos en el siglo II ahí, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que pasa con Orígenes? Orígenes sabe la doctrina, obviamente no se había definido todavía, es lo que conocemos hoy como purgatorio, pero ya se tenía la doctrina. Lo mismo pasó con la Santa Trinidad. No se había definido hasta 300 años después, pero la doctrina se sabía. ¿Qué es lo que sucede? Orígenes distorsiona esta doctrina que Clemente, por ejemplo, Clemente de Alejandría lo está indicando. Él lo distorsiona, lo aumenta para el lado contrario. Él incluye en ese tipo de purificación después de la muerte a los demonios también y a Satanás. O sea, es ahí la distorsión. No es como dice el señor Salvador Barragán, que a partir de ahí sale. No, y creo que Charles Fuente también lo dijo. No, perdóname, no es Charles Fuente, perdóname. Quien lo dijo fue otro. No me acuerdo que Charles Fuente lo haya dicho. Fue otro que no quiero mencionar el nombre. No es que de ahí sale el purgatorio. No es de la apocatástasis. Es al revés. Es de la doctrina del purgatorio sale la apocatástasis. ¿Ok? Y ya los hermanos cristianos de las iglesias primitivas reconocían esto. Y fíjate cómo está hablando. Lo voy a subrayar otra vez, como el hermano Miguel Arraiz lo subrayó. Dice, los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Y estos castigos, bueno, obviamente no está, tengo que hablar de lo que es el castigo. Estos castigos complementan el curso de la expiación
y purificación de cada uno. Esto es santificación. ¿Okay? Y cuando hablamos de castigo, no es que no se pongan en su mente que están los angelitos allá con un látigo dando cantazos, pórtate bien, no. Es que hay dolor. O sea, si en este transcurso de la vida, donde estamos dejando que Dios nos santifique, es doloroso vivir una vida santa, porque es doloroso, señores, es doloroso. Imagínense después o sea, cuando tú vas a entrar al reino de los cielos y te encuentras al que es el fuego consumidor ahí y te va que es total, el todo justo, como dice Clemente. Imagínense qué más, que él te va a arrancar esa obra que es inapropiada, que no sirve para entrar, te lo arranca de cantazo. O sea, duele. Ese es el sufrimiento, ese es el castigo que nosotros tenemos. ¿Okay? Exacto. ¿Cuánto se tarda eso? Es que ni siquiera podemos hablar de tiempos no hay físicos. Tiempo. No, exacto, no podemos ni siquiera hablar de tiempo físico, ¿no? Porque no es físico. Estaríamos nosotros hablando de otro plano, de otra dimensión, con otras reglas, ¿no? Es más, muchos dicen que el dolor, el tormento, y lo dice de forma implícita Clemente, porque dice que el tormento será justamente el hecho de saber que por causa de unos pecados que cometimos después de haber sido bautizados y no haberlo solucionado en vida, tenemos que esperar, ¿no? Tenemos que esperar, tenemos que pasar ese proceso. Y eso es el tormento. O sea, vamos a ser atormentados de alguna manera por nuestra propia mente, por saber que nosotros ya podríamos gozar de la entrada triunfal, ¿no? O del pleno gozo, pero por causa de no haber actuado como se correspondía, ahora vamos a tener que esperar y estar alejados de eso porque incluso en este estado, nosotros vamos a ser más conscientes de lo que es la salvación. Entonces, si para ahora nosotros es importante la salvación, imagínense ya cuando nosotros tengamos una mayor cercanía, pero que ya viendo eso, ¿no? Es como que te muestran el dulce, ¿no? Y te dicen, no, espérate, vas a tener que esperar. Eso, muchos lo llevan a llamarle el tormento, ¿no? Sí, vamos a ponerlo, lo que están haciendo los padres de la iglesia y lo que hace la Biblia también, es ponerlo en un idioma que nosotros podamos, en nuestra mente finita, podamos entenderlo. ¿Cómo es exactamente? Si eso es en un instante, no lo sabemos. Acuérdense que en el tiempo de Cristo, el tiempo de Dios, es un tiempo eterno. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Es un presente, no hay pasado ni futuro, es un constante presente, como decía, no me acuerdo quién era el que lo decía, había un padre de la iglesia que lo decía, es un constante presente. Varios santos lo han dicho también. Es un constante presente. Posiblemente tú mueras y cuando ya tenga el conocimiento, o nunca perdió el conocimiento, pero tú mueres y automáticamente tú estás delante del trono de Dios. Ahí. De ahí va a pasar. Yo lo veo de esta forma. Mira, yo siempre lo he presenciado de esta forma. Ok. Usted sabe lo que es en la computadora. En esta computadora, lo que es un firewall o una pared de fuego. ¿Saben lo que es, verdad? Ok. Imagínense, ustedes son, vamos a poner los programas que necesita la computadora para trabajar. Pero en la misma computadora, dentro de lo que es el modem board o la tarjeta madre todo, tiene lo que se llama una protección, que es lo que le llaman una pared de fuego. Y todo por esa pared de fuego, todos los programas y todas las cosas tienen que pasar por esa pared de fuego para evitar lo que son viruses. ¿Ok? Pues imagínense que ustedes son los programas. Y para poder pertenecer a ese cúmulo o esas fichas que se están moviendo dentro de la computadora y trabajar adecuadamente como debe ser, o estar en esa alegría, en esa armonía que es lo que nosotros conocemos como programa, como el Windows o otro programa más, tienes que pasar por esa pared de fuego. Pues esa pared de fuego es el purgatorio. Pero entiendan que el purgatorio es
el amor de Dios mismo. Es Dios mismo quien nos está amando. Ese es otro problema también, que ahí está lo que el hermano Hugo estaba hablando, que es con respecto al ¿cómo se llama esto? El dioísmo y el teoísmo, algo así, no me acuerdo qué era. Que los protestantes creen que Dios es una persona aparte de lo que es el hombre, mientras nosotros creemos que estamos dentro de Dios. O sea, nosotros, la Iglesia Católica, y nosotros vemos así. Dios, o sea, nosotros vemos Dios como si fuese el programa de la computadora, todo lo que es Windows y toda la cuestión. Y nosotros, para poder acercarnos, tenemos que pasar por la pared de fuego, que es Dios mismo, porque pertenece a Dios, que tiene toda esa computadora para poder entrar. Señores, no estoy diciendo que Dios es una computadora, que no vayan a entenderme así. Estoy hablando en cuestión de analogía, señores, para que nosotros podamos entender qué es lo que estamos tratando de decir. Sí, porque te van a coger. Yo estoy más que seguro que es posiblemente que cojan parte de este video y cogen el pedacito que estoy diciendo, no, que Dios es como una computadora, o sea, y lo van a, estoy más que seguro que lo van a hacer. Sí. Mónico ha dicho que Dios, una otra herejía, que Mónico ha dicho que Dios es una computadora. No. Ahí dicen, una computadora está limitada, porque una computadora no lo sabe todo, una computadora no lo puede todo, así que para Mónico Vázquez Dios es algo limitado, ¿verdad? Sí. No. O sea, la analogía se entendió perfectamente, ¿no? Se entendió perfectamente. Y bueno, creo que está todo dicho. Y bueno, queridos amigos, si no son católicos y son protestantes, ahí tienen para meditar, para reflexionar, pueden aceptar, pueden no aceptarlo, pueden de repente tener objeciones, pueden preguntar, no importa, pero al menos tienen una idea más acorde a lo que realmente cree un católico. Porque muchas veces, dentro de ciertos círculos, se difunde lo que los evangélicos dicen que creen los católicos, lo que los evangélicos creen que creen los católicos, pero muchas veces esas creencias y lo que se dice ahí no hace justicia porque no representa lo que realmente dice y enseña la Iglesia Católica. Ahora ustedes tienen aquí una versión un poco más desarrollada, ¿verdad? Quizás no de la mejor forma, quizás, no sé, pero creo que bastante bien argumentada de lo que es para nosotros el purgatorio. El purgatorio no es un lugar donde van los que están condenados, ¿no? Y que tienen una oportunidad más. Una segunda oportunidad. Exacto, no, eso es mentira. El católico no cree que una persona que está condenada tiene más oportunidades. El católico cree que el purgatorio es para los que mueren en la gracia de Cristo, la gracia de Dios. Punto. Está más que claro en el catecismo. Ahora, que nosotros tengamos esperanza de que una persona muera y de alguna manera nosotros tengamos la esperanza de que Dios se haya compadecido y de que la persona quizás haya ido al purgatorio es otro cuento, ¿eh? Yo puedo morir y puedo tener, o sea, yo puedo tener un familiar que muere, un conocido, un amigo, y tener la esperanza de que fue al purgatorio y orar por él. Pero eso no quiere decir que realmente haya ido al purgatorio o que incluso de repente pudo haber ido al cielo y yo pienso que está en el purgatorio, ¿no? El purgatorio no es un lugar, es un estado, ¿no? Yo puedo dar por hecho de que de repente está pasando por ese estado y digo, no, porque era muy sabandija, medio picarón, debe estar en el purgatorio. Padre, ayúdalo en el purgatorio. Y de repente no, de repente saltó todas sus cuentas, sus cosas y está gozando, ¿no? Y yo doy por hecho de que está en el purgatorio. O puedo tener la esperanza, de repente tuvo una vida muy reprochable, que uno podría decir, bueno, este fue al infierno de cabeza, pero puedo tener la esperanza, que es otra cosa, es una esperanza, ¿verdad? Es igual a la esperanza que nosotros tenemos en cuanto a la muerte de los niños, de los santos inocentes. Tenemos una esperanza de que ellos van al cielo, pero son temas de esperanza, ¿no? Y que un católico diga, bueno, voy a rezar, voy a orar por un muerto, no quiere decir que necesariamente ese muerto esté en el purgatorio, ¿no? Sí. ¿Qué madre va a ver, por más sabandija que sea su hijo,
¿qué madre va a creer que está en el infierno? O sea, no hay nadie. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿ves? Y claro está, el propósito de la iglesia no es condenar a nadie. La iglesia nunca va a decir, tú estás en el infierno, estás fulano en el infierno. La iglesia no lo va a decir. Nosotros siempre lo ponemos a la misericordia de Dios. Y oramos. Ese es otro error también que muchos hermanos protestantes entienden. Cuando nosotros oramos, que dice, saca las almas santas del purgatorio y rogar por ellas, mi buen Jesús. No es que estamos diciendo que lo están sacando de un lugar, señores, es que lo saques del sufrimiento, o sea, de ese padecimiento que está teniendo. que disminuya ese sufragio. La palabra que utilizamos es sufragio. Ese sufrimiento que está teniendo por no alcanzar todavía el reino de Dios completamente y verlo solamente ahí, está como stand-by ¿cómo se puede decir esa palabra? Está ahí esperando. Ese es un sufrimiento grande, señores. Es como si tú estuvieses viendo una fiesta con mucha hambre y estás loco por entrar a la fiesta y no te dejan todavía. Entonces te están chequeando, te están inculcando a ver si tienes alma y tienes algunas cositas, tú sabes, y sacándote. No, esta camisa está sucia, hay que sacártela. Eso es lo que está pasando en el purgatorio, y eso pues se sufre, o sea, está desesperado por entrar, y nosotros oramos para que ese sufragio disminuya. De eso es lo que se trata. Exactamente, pero por los santos, porque es por los santos. Sí, son santos. No por los que están condenados. No, los que están condenados ya están condenados. Exacto. Pero el asunto es que como nosotros somos finitos, o sea, no sabemos que lo que sucede después de la muerte, exactamente, no tampoco tenemos la mente de Dios. Exacto. En el momento del juicio, tenemos que orar por todos. Es como dice la Biblia, oren por todos, por todos, por todos. Exacto. Hay que orar por todos, porque no sabemos qué está pasando. Exacto. Y pasa lo mismo que cuando los calvinistas quieren explicar, ¿no? Porque el calvinista cree que solamente los elegidos son salvos. Pero ellos dicen, pero nosotros no podemos decir quién es un elegido. Entonces, básicamente lo mismo. Nosotros creemos que el purgatorio es una realidad. Es una realidad. Ahora, nosotros podemos enseñar esa realidad, creer en esa realidad. Ahora, que sepamos quiénes van a esa realidad es otro cantar. No lo vamos a saber porque no somos dioses. Tampoco podemos saber quién va al cielo. Es que no sabemos. Y tampoco podemos decir quién va al infierno. Nosotros lo único que podemos limitarnos es a decir, aquella persona que muere fuera de la gracia de Dios, punto, se va al infierno. Pero ¿quiénes son? No lo sé. No lo sabemos. Y la iglesia es bien, algo que es bien interesante, la iglesia, todas las armas que, o sea, la prédica que hace y todo, es para que tú entres al cielo, pero no te da conformidad para que entres al purgatorio. Él no te dice, pero está bien, vive la santidad, sí que tú quieras, y como total vas a entrar al purgatorio. No, la prédica que hacen en la iglesia, durante la misa, durante las reuniones, todo es con propósito de que todos vamos a tener los utensilios, oro y plata para poder entrar al reino de los cielos directamente, sin necesidad de pagar purgatorio. Pero sí reconoce la iglesia que hay algunos que tienen que pasar el purgatorio. Amén. Eso sí lo reconoce. Porque es una realidad. Es una realidad. Exacto. Después, ¿quiénes son? No sabemos. ¿Cómo exactamente es? Tampoco lo vamos a saber, ¿no? Bueno, quizás cuando vayamos ahí, cuando estemos allá, si lamentablemente pasamos por ahí, nos vamos a enterar de qué trata y de qué es. Pero mientras tanto, nosotros sabemos que existe el estado de el purgatorio, como existe el estado de el gozo eterno, como también el estado de la perdición eterna. Muy bien, querido Mónico, muchas gracias. Te tengo que agradecer como siempre. Tus aportes son contundentes, macizos y precisos, ¿no? Como dicen algunos. Gracias a usted por dejarme permitirme entrar, porque yo estaba pensando hacer un video de esto hoy mismo, pero ya aprovecho contigo, no te preocupes. Vamos arriba. Muy bien, Mónico, bendiciones y bendiciones a todos los que nos acompañaron. Pueden compartirlo también si quieren. Bendiciones. Dios me los bendiga.
manera especial al grupo católico Huella Católica. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a él.